para más unidad. Si de mi modo, de muy modesta opinión, le pudiera sugerir algo a ustedes, que cada día que pase sean más unidos, porque en la unidad está la fuerza. Si uno de ustedes coge por esa cuadra para allá, el otro va para el otro lugar, están dispersados, no hay unidad. Y cuando hay unidad y hay principio y hay conciencia, lo que uno lucha se logra, se logra. Ahora en Cuba los trabajadores estamos discutiendo la ley de leyes, el código del trabajo. En casi ningún país del mundo se discuten con los trabajadores directos la ley que los va a respaldar. Y la ley que se le propuso a los trabajadores puede ser modificada, puede ser adicionada y se le pueden hacer sugerencias. Finalmente, la Asamblea Nacional del Poder Popular es la que la aprueba, pero va a ir con estas modificaciones que van a proponer todos los trabajadores de todos los sectores de la economía del país en Cuba. Es una preguntita. O sea, siendo Cuba, como conocemos todos, a través de la historia, un país socialista, comunista, o sea, tiene un sindicato creado y ese sindicato ha enfocado, o sea, cómo opera el sindicato en sí, si es contra, o sea, si es contra el mismo régimen cubano, que no, por lo que estás diciendo, que no que sea así. O sea, ¿cómo se compara eso allá a como estamos nosotros acá, que hay un sindicato que va luchando por sus derechos en contra, digamos que paralelamente contra la empresa y a la vez arraigado hacia el gobierno? O sea, ¿no te explico ahí? Lo primero que hay es que es una base sólida de que es un país socialista y que hay directores de empresas, para explicar un poco más y argumentar, que militan en el mismo partido comunista que yo milito. Hay directores de empresas que son militantes del Partido Comunista de Cuba y son afiliados ese director al sindicato que yo como representante sindical represento. ¿Me hago entender? Ellos como empresa. Ellos como empresa son afiliados a mi sindicato, pero son militantes también al partido donde yo milito. Ahora, el sindicato exige porque tú como director cumpla con lo que dice la ley socialista del gobierno. Si tú no cumples con lo que dice la ley socialista del gobierno, el sindicato propone que tú no sigas como director, porque no estás cumpliendo. El problema no es del Estado. Cuando puede existir una equivocación no es el Estado, es la empresa, es el director. Por eso nosotros tenemos un sindicato fuerte a nivel de empresa. Y hay un convenio colectivo de trabajo que cuando uno de los dos viola, hay que explicárselo a los trabajadores. Y en asamblea de trabajadores, donde tiene que existir más del 75% de asistencia, proponen de forma unánime qué hacer ante esa violación que tuvo el implicado, o el dirigente sindical o el administrativo. Pero la base como tal es socialista, es humana, es revolucionaria y que tiene como centro fundamental el ser humano, el trabajador. Por eso les decía, es muy difícil en el sistema capitalista que viven ustedes, que las demandas contra quién es, contra el gobierno y contra la empresa. Nosotros contra el gobierno, no, la empresa tiene una base socialista, pero hay directores que se equivocan y nosotros le rectificamos al director cuando se equivoca. ¿Por qué se equivoca? Y eso nosotros no lo permitimos. Nosotros estamos actualizando el socialismo en Cuba. Sobre la realidad hoy del mundo, Cuba no puede girar alrededor del mundo, el mundo gira alrededor de Cuba. Y hay un grupo de cosas que se han ido rectificando en la economía cubana, pero se han ido rectificando sobre una base de más socialismo, porque a nosotros el capitalismo no nos ha enseñado nada. El socialismo sí, porque compartimos todo lo que tenemos. Hay salud, hay educación, hay servicio social y tenemos muchísimas limitaciones, pero el bloqueo nos afecta.
el bloqueo nos afecta mucho. Y le decíamos que estamos discutiendo el Código de Trabajo, pero todos los trabajadores dieron su opinión, qué es lo que había que mejorar en Cuba para seguir teniendo un país socialista para siempre. Raúl ahora, el 26 de julio, estuvieron en Cuba 10 presidentes, yo no sé si ustedes vieron o escucharon las noticias, de solidaridad con Cuba, en Santiago, una de las provincias orientales del país, donde la temperatura es alta, se le dice la tierra caliente, una tierra rebelde, fue donde comenzó la revolución cubana. Y decía Raúl que la generación que hoy dirige el país no es eterna. Hay muchos de ellos que tienen edad bastante avanzada, por eso le hablaba de la juventud. Y él nos decía que esa seguirá siendo una revolución de los jóvenes y la van a seguir dirigiendo los jóvenes. Hoy el primer vicepresidente de Cuba es un muchacho joven que nació con la revolución, compañero Díaz-Canel. Fue dirigente del partido en los diferentes niveles, fue ministro de Educación Superior y ahora es el segundo jefe en Cuba, primer vicepresidente. Y así se ha ido rectificando la generación de la dirección del país. Israel, me salta una duda. Económicamente, Cuba, ¿cómo se sostiene? ¿Cuál es el producto fuerte de Cuba? En el deporte, creo que hay buenos deportistas, esa parte, hablan en esa parte. Y usted hace parte como sindicato de peor de que se cumplan las leyes, pero no es pelear directamente con la empresa. Así es, ¿verdad? Sí. Miren, algunos me preguntaban, cada vez que llegamos a una reunión, nosotros los organizadores nos dan 5 o 10 minutos y hay varias preguntas que nosotros le pedimos disculpas a los organizadores que nos dieron esos minutos. Nos decían, ¿de qué forma un cubano, siendo un país bloqueado, se hace campeón olímpico para un deportista? Hacerse campeón olímpico o campeón mundial es lo máximo. Nosotros tenemos muchísimos deportistas que son campeones olímpicos mundiales. Y les explico, en Cuba existe, en las escuelas primarias, que es de primero a sexto grado, donde están ellos, dan clases de educación física. Los profesores van captando el talento, a qué deporte se pueda sumar ese joven. ¿Me hago entender? Si tiene características de boxeador, puede incorporarse a las, se llaman IDE, que es instituciones deportivas, educacionales. Y a partir de ahí se va formando ese deportista. Después pasa a una escuela superior de deporte sin dejar de estudiar. Estudia y practica deporte. Ahí representa a su provincia, donde en ese deporte, cuando hay competencias escolares, provinciales y nacionales, y de los mejores deportistas que se van seleccionando para el equipo nacional que va a representar el país. Un campeón olímpico en Cuba o un campeón mundial no le cuesta ni un centavo, porque todo eso se lo pone el país, el gobierno. Y ustedes dirán, ¿cómo se lo pone? Bueno, la alimentación cuando van a almorzar no le cuesta nada, la comida no le cuesta nada, la educación no le cuesta nada, los uniformes, el avión que va a coger para venir a competir a Colombia o ir a competir a Argentina o a otro país, no le cuesta nada. Y detrás de eso está el imperialismo, porque sabe que eres buen boxeador de los 91 kilogramos, buen boxeador de los 91 kilogramos, y que ya es campeón panamericano, campeón olímpico, y que va a un mundial y le dice, tienes 70 millones de dólares para que tú traiciones y tú vengas hacia mí y yo contigo tener un negocio. Hay algunos que han traicionado y han dicho, me voy contigo. Eso se ha tenido, eso se ha tenido, pero hay la mayoría que son personas que piensan, que analizan, que dicen, la pobreza puede pasar. Lo que nunca me van a perdonar es que yo pierda mis principios, porque a Cuba
se lo debo todo lo que yo tengo estas medallas de oro. Hay una historia de un pitcher en Cuba que hoy está pichando en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, pichó con los Yankees de Nueva York. Ariel Contreras, José Ariel Contreras, estelar, traicionó o se quedó en un país, y un periodista, porque iba a coger la política sobre ese deportista, le preguntó que